en el espíritu, en nuestro espíritu, que es el que ha nacido de nuevo, fluye el espíritu de nuestro Padre. Allí en el libro de Romanos, en su capítulo 8, verso 15 en adelante, dice: pues no habéis recibido, se los voy a leer en la lección, en la versión NTV. Dice: y ustedes, refiriéndose a nosotros como hijos, no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios. Diga amén. Amén. Recibimos el Espíritu de Dios. Recibió a Cristo y Dios envía para que el Espíritu de Dios more en nuestro espíritu. Amén. Y se hagan uno. Dice: recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Amén. ¿Quién nos adoptó? Nuestro Padre Celestial. Nos adoptó como sus propios hijos. Y ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Amén. Cuando usted recibió a Cristo con todo su corazón, una convicción dada por Dios llegó a su espíritu, y usted pudo ver que sin Cristo estaba perdido y camino al infierno, pero que Cristo, a través de su obra en la cruz, derramó sangre para que a través de la fe en esa obra nosotros recibamos redención de todo pecado y salgamos de camino al infierno ahora establecidos en el reino de Dios por la eternidad. Amén. Al reino de Dios pertenecemos, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. Diga: soy heredero. Usted tiene una herencia grande. Amén. Usted sabe cuántos recursos tiene Dios, cuántos beneficios, cuántos bienes tiene Dios. Nos pertenecen todos a nosotros. Amén. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Somos herederos de todas las bendiciones que le corresponden a Jesucristo en el reino. También Dios dice: las voy a compartir con todos los hombres y mujeres que reciben a Jesucristo como Señor y como Salvador. Amén. Entonces, somos nosotros herederos de todas las bendiciones, como la salvación, como la sanidad, como la liberación de cualquier espíritu que haya podido tomar legalidad en nuestro cuerpo por continuidad de desobediencia o rebeldía o de pecado. Dios, a través de Cristo, nos libera y también nos da el poder para prosperar, para crecer, para desarrollarnos, para emprender, para poder ser fructíferos en nuestra vida económica y financiera. Sabiendo que somos hijos, que tenemos identidad clara, definida, que no somos allegados, que no somos parientes lejanos, que somos hijos de Dios, nos llegamos a Él confiadamente. Amén. Tenemos que llegarnos a Él confiadamente. Ahora ya estamos legalmente establecidos en el reino de Dios. Usted y yo legalmente estamos establecidos en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos, como todo reino, tiene sus fundamentos, sus leyes, sus principios. Y uno de los principios que dejó Dios para nosotros como hijos, estando aquí en esta tierra, es el principio de la oración. Nosotros accesamos, porque usted está aquí, estamos en Judibal, en casa de oración, y en Punto Fijo, Estado Falcón, estamos en Venezuela. Pero nosotros accesamos al tercer cielo a través de la oración y traemos todos los beneficios que existen en este reino
hasta nuestra tierra. Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo determinó así. Cuando Dios hizo al hombre, le dijo, los bendijo. Dios creó al hombre y todavía dijo, voy a reservar la bendición que voy a declarar cuando vea que en él nace la necesidad de tener compañía. El hombre tuvo necesidad de tener una compañía, todo lo que estaba alrededor no se parecía a él. Entonces Dios creó la mujer, y una vez que crea la mujer y la trae hasta él, entonces dice en el capítulo 1, verso 28 de Génesis, y los bendijo Dios. Los bendijo Dios, es decir, bendecir es declarar cosas buenas. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, gobernarla, dominarla, ejercer autoridad sobre lo creado, sobre los peces en el mar, sobre todo lo que se arrastra o vive en la tierra. Dios le dio al hombre autoridad. Amén. Le dio autoridad para que la ejerza, para que gobernara, para que mantuviera un orden en lo que Dios había creado y poder él disfrutar de todos los bienes de toda la creación a plenitud. Sabemos todos, el hombre pierde esa autoridad, la pierde porque se la cede al enemigo, pero Cristo más adelante se la quita al diablo con su obra en la cruz y la retorna a la iglesia. Amén. En Lucas capítulo 10, verso 19, Lucas capítulo 10, verso 19, hablándonos a todos nosotros como hijos, nos recuerda y nos enfatiza que esa autoridad que Adán le entregó al diablo, Cristo se la quita con su obra perfecta, consumada, terminada en la cruz del Calvario, porque vivió como hombre, no pecó y fue la ofrenda perfecta. Le da la condición o la permisividad a Dios para declarar lo que dice Lucas capítulo 10, verso 19. He aquí, os doy potestad. Eusoxia es la palabra en griego. Eusoxia es autoridad, autorización. Les doy autorización para hollar. Hollar es pisar, pisotear, tener gobierno, tener dominio sobre serpientes y escorpiones. Serpientes que simboliza al mismo diablo, y escorpiones, toda la legión de demonios que lo acompañan. Hollar, tener potestad sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Esa autoridad la tiene usted y la tengo yo como hijo de Dios. Tenemos autoridad y tenemos poder para ejercerlo. El poder lo ejercemos legalmente cuando somos hijos de Dios y estamos revestidos por esa autorización. En Mateo lo reafirma, Mateo capítulo 18, verso 18. Mateo 18, 18, y vamos a leer también el Salmo, dando un repasito de lo que dimos el domingo pasado, Salmo 115, 16, pero vamos a Mateo 18, 18. Dice, de cierto os digo. ¿A quién le está diciendo esto? A nosotros como discípulos. Esto primero se lo dijo a Pedro individualmente en Mateo 16, pero aquí en Mateo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis, ¿dónde? En la tierra. ¿Dónde estamos nosotros? Espero que ningún otro esté en otro planeta. Todos estamos en la tierra, amén. Os digo que todo lo que ustedes aten, es decir, todo lo que ustedes prohíban. ¿Y cómo se hace esto? En la tierra será también atado o prohibido en los cielos o en el mundo espiritual. Amén. Todo lo que ustedes prohíban aquí en la tierra, también Dios lo prohíbe en el mundo espiritual. Y todo lo que ustedes desaten o liberen o permitan en la tierra será también
permitido en el mundo espiritual. Amén. ¿Cómo se hace esto? ¿O cómo usted ata y cómo desata? ¿Cómo libera? ¿Cómo permite y cómo prohíbe? Es a través del principio que dejó Dios, que se llama la oración. Amén. La oración. Es decir, que si usted no se ejercita en la oración, usted ni ata ni desata. Usted anda a la merced del mundo, del príncipe del mundo presente, y no de acuerdo al fundamento, principio de Dios. Dios deja la oración para que nosotros establezcamos su reino en nuestras vidas, tengamos acceso a su presencia y nos apropiemos del poder que allí emana cuando tenemos comunión con el Rey que todo lo puede, con el omnipotente Padre que es nuestro Padre. Salmo 115, 16. Porque es un principio que Dios dejó y Dios mismo con su palabra se limita. Dios es soberano y es ilimitado, pero a través de la palabra que Él declaró se limita aquí en la tierra, porque Él dijo: yo le di autoridad al hombre, le di autoridad a los que coloqué allí para que la ejerzan y tengan dominio, y lo que ellos permitan será permitido y lo que ellos prohíban, entonces yo también lo prohibiré. Salmo 115, 16 dice: los cielos son los cielos de Jehová. Los cielos son los cielos de Dios. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres, estamos aquí, parte de ellos, amén. Los hijos de los hombres. Los cielos de Dios y la tierra nos la confió, dice en la versión NTV, la confió a los hombres, la confió a los hombres. Pero ¿cuál es la confianza con la cual Dios entrega la tierra? ¿Cuál es la confianza para que nosotros ejerzamos autoridad y podamos traer el reino de Dios a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestros hogares? Amén. Y en nuestros hogares reine la justicia, reine la paz y reine el gozo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Para que en su casa, en su vida, reine la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Y que usted, si esto reina en su casa, la justicia no es que usted haga obras justas. La justicia es que usted se vea justificado por la obra de Jesucristo. Amén. Que usted no se sienta condenado y que usted, cuando viene a orar, no venga con un peso de condenación. Ciertamente, cuando nosotros cometemos un hecho que sabemos que está en contra de la palabra y en contra de la presencia del Espíritu que habita en nosotros, Él nos redarguye. Él nos dice que está mal, no me gusta. Antes usted no sentía ese redarguir porque el Espíritu Santo no habitaba en usted. Por ejemplo, cuando alguien que estaba acostumbrado a robar, y a robar no solamente lo hace la persona que tiene necesidad, que no tiene dinero para comprar algo, porque yo conozco mucha gente que tiene dinero, que hasta famosos y tienen muchos bienes, tienen mucha finanza, pero no le llaman ladrón, sino que lo llaman cleptómano, porque como tiene plata, no le dicen ladrón, sino cleptómano. Es un vil ladrón también, porque está robando, aunque tenga billete, aunque tenga fama, pero es ladrón. Cuando esa persona llega a Cristo, Cristo es su Señor, el Espíritu Santo viene a morar dentro de él. Y el Espíritu Santo ahora lo redarguye. Antes se llevaba cosas de tiendas, los camuflajeaba ahí en su camisa o pantalón y salía como si nada, silbando y sonreído. Pero ahora siente un arrepentimiento, siente que no ha hecho lo correcto, que ha hecho lo malo,
y que ya no puede seguir en eso, hasta que eso lo abandona, porque el Espíritu le dice: no me agrada el que robe, no robe más. Amén. Pero cuando la gente muchas veces llegó a Cristo, Cristo lo justifica, es decir, Cristo quita todo pecado y culpa de tu vida. Todo lo que habíamos hecho, Dios dice: borrón y cuenta nueva. La sangre de Cristo absorbió todo el pecado y todas las prácticas malas que nosotros traíamos. Que todavía queden algunas por deshacerse. Bueno, esto es un proceso de santificación, pero ya usted es salvo. Amén. Ya usted es salvo, ya usted está justificado. Y la sangre de Jesucristo nos da acceso a la presencia de Dios. Les cuento porque conocí de alguien un testimonio de una persona que tenía esa costumbre. Él dice que él llegaba a un lugar, a una bodega que le habían dado confianza en aquel lugar. Esto es lo que se llama hurtar, que es una faceta del ladrón. El ladrón que roba es aquel que usa violencia, que rompe puertas, que manos arriba, que maniatea a la gente, la amarra y usa la violencia. Eso es robo. Mientras que hay el hurto. El hurto es cuando la persona, valiéndose de la confianza, toma lo que no es de él. Dice que a él le habían dado confianza en una bodega y tomaba cosas de allí. Recibe a Cristo, pero eso tenía tiempo haciéndolo. Se llevaba yesqueros y se llevaba conservas. No era mucha cosa, debe ser una bodeguita de campo, una bodeguita rural. Las conservitas de leche que la persona hacía sacándole la lechita a las cabras. Este vagabundo entraba, como tenía confianza, se la metía en el bolsillo y después se la comía en su casa. Él dice que él lo hacía porque el dueño de la bodega le había hecho un mal a algún familiar de él. Y como en venganza, pero tenía años vengándose. Dice que ya llevándose los yesqueros, se había llevado varias cajas de uno en uno. Y se los llevaba de uno en uno para que el dueño no se diera cuenta. Las conservas no se llevaba 10, se llevaba una, pero 3 veces que lo visitaba a la bodega eran 3 conservas que se llevaba. Entonces recibe a Cristo como Señor y Salvador, recibe a Cristo y ahora tiene un martillo de conciencia que dice: me siento mal, le digo a la persona que le robé tanto durante tanto tiempo. Como Zaqueo, recuerdan la historia de Zaqueo, que robó a la gente con los impuestos para el Imperio Romano, pero Zaqueo no cobraba, por ejemplo, el 15%, que era lo que le demandaba el imperio o el gobierno, sino que él cobraba por encima, y lo que estaba por encima se lo embolsillaba a él. Era tremendo corrupto, como los hay en todas las épocas. Entonces, pero cuando Zaqueo se arrepiente, era un corrupto, pero que invertía. Era un corrupto que invertía con dinero corrompido. Por eso andaba siempre con una conciencia aturdida. Y era una riqueza que no generaba felicidad ni gozo, como la riqueza que da Dios, que viene sin añadir tristeza con ella. Amén. La riqueza y la prosperidad que da Dios viene sin tristeza, viene con felicidad y viene con alegría, pero esa no era la que tenía Zaqueo. Como él había invertido también, dice que él devolvió a los que le había quitado 4 veces más. Es decir, que no era cualquier ladrón, era un ladrón que también invertía, porque ¿cómo va a devolver 4 veces más de lo que tenía? Pero el que le estoy contando no era como Zaqueo. Ese no tenía para pagar ni un yesquero. Entonces dice: ¿cómo pago yo? Y no tengo ni para pagar yesquero, ese poco de conservas que me he llevado. Entonces, la persona cuando tiene a Cristo, tiene que saber que la sangre de Jesús lo limpió completo. Amén. Y que eso que hizo ayer no te puede perjudicar hoy. ¿Qué es lo que tienes que hacer hoy? Si robabas, no robes más. Amén. No robes más. Y quedar libre de esa
conciencia martilladora de haber hecho lo malo, de todavía tener el peso del pecado, porque cuando nosotros venimos a Jesús, Él se lleva todas nuestras cargas. Amén. Y lo que Cristo dice, que Él no se acuerda más de nuestros pecados. Si Dios hace borrón, si Él no se acuerda más de nuestra vida antes de recibir a Jesús, entonces ¿por qué yo voy a traerlo del pasado al presente? Si Dios no lo recuerda, no lo recuerdes tú. Comienza a pedirle al Espíritu Santo que te fortalezca a través de la oración, que te llene de ese poder para poder caminar íntegramente. Amén. Amén. Que lo que usted hacía antes y ahora sabe que ofende a Dios, cosas que ofenden al Señor, y que ahora sí, a través del Espíritu que mora dentro de nosotros, usted sí va a sentir dolor o asco por hacer lo que antes hacía. Antes no te repugnaba, pero ahora te repugna lo que hacías sin tener al Espíritu Santo dentro de tu vida. Ahora sí quiero entrar en contexto. Es la oración como fuente para accesar al poder. La oración como fuente para accesar al poder de Dios. Porque recuerden que Jesucristo en Mateo capítulo 26, verso 41, Mateo 26, verso 41, le dice a los discípulos: oye, ustedes no han podido velar, es decir, orar, estar despiertos para orar como se los estoy pidiendo. Estaba ya a horas de ser entregado para ser crucificado. No han podido orar conmigo ni siquiera una hora, y les dice: velen, estén despiertos y oren. Aprovechen cuando sus fuerzas están arriba y oren. ¿Cuándo es el mejor momento para orar? Cuando usted ha descansado durante la noche, sus fuerzas se han repotenciado, ya usted el sueño lo ha dejado porque durmió 7, 8 horas y tiene energías, las aprovecha para orar desde temprano. Y todo plan del enemigo que tal vez tramó para hacerte en el día que comienza, usted lo destruye desde temprano en la mañana. Amén. La oración como principio del reino cambia las circunstancias. Amén. Cambia las situaciones. Si estaba por acontecerte un accidente en ese día, en el camino, a través de la oración, Dios destruye, Dios quita, porque le damos permisividad a Dios para obrar en nuestras vidas. Amén. Le damos la permisividad. Y usted dice: oye, nosotros le estamos dando permiso a Dios. ¿Cómo así? Porque Dios estableció que aquí en la tierra el gobierno y la autoridad la ejerzamos nosotros, los hijos de Dios. Amén. Él nos dio esa potestad o esa autorización. La oración cambia el curso de los acontecimientos. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 y verso 2. Yo creo que el rumbo de los acontecimientos aquí en nuestro país, Venezuela, está pero a uñita, como decimos, como decía yo cuando estaba jugando metras, a una uñita de pegarle a otro. Está a poquito para que se desate la bendición por la cual hemos venido orando, clamando, intercediendo. Eso está muy cerca. Amén. Está muy cerca. Aleluya. Amén. La oración cambia el curso de los acontecimientos. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 y verso 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén. A través de la oración nosotros cambiamos el rumbo de nuestras naciones. Amén.
cambiamos el rumbo de la vida en nuestro país a través de la oración. A través de la oración gobernamos. Recuerden, en Israel, en el tiempo del rey Acab, con Jezabel, la malévola Jezabel, que era su esposa, el rey se había ido a los ídolos, a adorar a otros dioses, y la gracia de Dios se había quitado, el favor de Dios se había apartado. Y aunque Acab era el rey, el que realmente tenía el gobierno era Elías, el profeta. Porque Elías dijo: por mi palabra, los cielos se cierran y no va a haber lluvia por 3 años y medio, 3 años y 6 meses. Y así aconteció, conforme a la palabra que declaró Elías. Aunque el rey era Acab, el que realmente gobernaba era Elías sobre la nación. Y después de los 3 años y medio que ya se habían cumplido, él oró y por su palabra vino nuevamente lluvia a Israel. El que gobernaba y dominaba el mundo espiritual, que impactaba sobre el gobierno de Israel, era Elías, a través de una vida de oración. Y nosotros bendecimos y vamos a ver la gracia y el favor de Dios. El mal se rompe en nuestro país a consecuencia de una oración persistente y perseverante, porque Dios ha dejado este principio para que lo ejerzamos y lo vamos a ver manifestado. Amén. Venezuela no va a ser conocida dentro de poco por un país forajido que está al margen de la ley, sino que será conocido como un país que se rige por principios y leyes, que respeta la propiedad privada, que respeta las inversiones de otros, que ya el que venga a invertir aquí no va a decir: ay, si me expropian. No, porque tendremos pronto un gobierno que ejercerá lo jurídico como debe ser. Amén. El orden lo veremos retornar a nuestra nación Venezuela por medio de la oración de nosotros como hijos de Dios. Y la oración tiene que ser perseverante, persistente, constante. Aleluya, amén. Yo recuerdo cuando la palabra de Dios dice que los hijos de Israel iban hacia la tierra prometida, que ya habían salido de Egipto. Dice que se encuentran con el mar Rojo, pero viene el ejército armado hasta los dientes para quitarle, para eliminarlos a espada de los egipcios. Y están entre la espada y el mar, la espada y el gran mar que está enfrente. Y Dios le dice a Moisés: no es tiempo de orar, es tiempo de que extiendas, ejerce tu autoridad, extiende la vara. Y cuando él lo hace, tal vez al momento no se abrió el mar en los segundos, pero él le extendió y dice que vino un viento del oriente, un viento oriental. Es decir, que el mar comenzó a abrirse como de lo profundo hacia la orilla, de lo más hondo hacia lo más bajo. Venía abriéndose el mar poco a poco. Así yo creo que el mar de bendición hacia Venezuela se está abriendo, amén. Y pronto lo vamos a ver que llega a nuestra nación, amén. El cielo ya dio la orden, porque la tierra la envió a través de la oración. Nosotros hemos enviado la orden para que nuestra nación camine en libertad, para que nuestras familias vengan a los pies de Cristo, para que nuestras economías florezcan, para que usted vea el reino de Dios estableciéndose en su hogar, en su familia, en sus hijos. Que usted no vea que sus hijos le sirvan a Cristo, pero si usted mantiene la oración repetitiva, la oración efectiva, es aquella que no abandona lo que sabe que le corresponde, porque por derecho tenemos sus promesas, y las promesas de Dios son sí y amén, y las arrebatamos por fe a través de la oración. Aunque usted no vea que su hijo viene a Cristo, que sigue en desobediencia, o su esposo, o el familiar por el que usted ora,
persista, manténgase, porque ya la respuesta, como ha sido perfecta, conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es salvación, ya esa respuesta viene de camino. Así como el mar se abrió de lo profundo hacia la orilla, así también la respuesta para la reconciliación de tu hijo con Cristo ya viene de camino. Amén. Y pronto lo vas a ver materializado. Pronto tus ojos lo verán, tus ojos físicos, porque tus ojos espirituales ya lo han visto. Amén. Yo veo la recuperación de mi país. Yo veo que en lugar, este deterioro que tiene años en la moneda va a cambiar pronto, amén. Ya nosotros no vamos a estar pendientes de cuánto, eso no se mencionaba antes, cuánto está el dólar. La gente no hablaba de dólar aquí, no hablábamos de eso porque teníamos una economía muy buena. Esos tiempos van a venir mejores, amén. La gloria postrera de nuestra nación, de nuestro país, de nuestra familia será mayor que la primera. Aleluya, yo lo creo, la oración es una fuente para apropiarnos de poder y ejercerlo aquí. Creo que antes del arrebatamiento, si Dios lo quiere, veremos un cambio aquí en nuestro país, porque creo también que ese momento está muy cerca y tenemos que orar con la ayuda especial del Espíritu Santo de Dios. Si nos ha sido dado la persona del Espíritu Santo, entonces, ¿cómo lo vamos a ignorar? ¿Cómo vamos a ignorar al Espíritu Santo? Es como que usted tenga un invitado de lujo en su casa, un invitado especial en su casa, y usted no lo atienda. Usted le pase por un lado, ni lo saluda, ni le da la bienvenida. Muchas veces la iglesia tiene así el Espíritu Santo. Lo tiene ignorado. Para orar tenemos que apropiarnos de él. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Muchas veces no lo sabemos, pero el Espíritu Santo, si le pedimos la ayuda a él, él vendrá y nos fortalecerá, nos dirá cómo tenemos que orar. El Espíritu Santo nos permitirá orar como conviene, porque él mismo nos ayudará a interceder delante de nuestro Padre por medio de la oración con gemidos indecibles, que es la oración en el Espíritu, la oración en lenguas, y que este es un tema más adelante, pero es la oración que Dios le dejó a la iglesia, que se evidenció en el día de Pentecostés cuando hablaban en otras lenguas que ellos no habían estudiado, lenguas que ellos no habían sido culturizados, pero que otras naciones que los estaban visitando sabían que era lengua de los países de los cuales ellos provenían o en los cuales ellos estaban. Y sabían que esos lugareños nunca habían salido, nunca habían tenido una clase. Esa lengua se manifestó en una lengua natural en la tierra, pero hay una lengua que es espiritual completamente. Esa era una manifestación del espíritu sobrenatural, ciertamente, pero hay un lenguaje espiritual, la lengua del Espíritu Santo delante de Dios, que es perfecta, y a ese nivel de oración tenemos que llegar todos, amén, para que su ayuda sea efectiva y sea genuina. Aleluya. ¿Y por qué nos conviene orar? ¿Por qué nos conviene orar? Como les cité en Mateo capítulo 26, verso 41, porque dice que para que seamos librados de tentación. Porque ¿quién no sufre tentación? Todo el que está en este cuerpo humano, todo el que está en este cuerpo de debilidad, tiene exposición a tentaciones. Pero nos apoyamos a través de la oración, y en la oración nuestras fuerzas se multiplican para que cuando la tentación aparezca le podamos decir con contundencia no, amén, y no ceder a ella, actuar como lo hace Jesús, como lo hizo Jesús, que fue tentado en todo pero sin pecar, amén. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza. Oren, velen para que no entren o no cedan
a la tentación, a las insinuaciones del enemigo. Aleluya. Amén. La oración es una fuente de poder. La oración es una fuente de poder. Pedro había sido encarcelado. Pedro, el apóstol, había sido encarcelado por predicar la palabra del Señor. Pero dice la Biblia en el libro de los Hechos que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Pedro. Amén. Y dice que la oración como fuente de poder abrió la cárcel y había 4 cordones de seguridad para resguardar y asegurarse que no saliera de allí. Y Dios sacó a Pedro a través de todos esos bloqueos de seguridad que habían puesto en la cárcel y lo puso fuera. Envió un ángel para que lo custodiara y lo llevara fuera de la cárcel y llegara hasta el lugar donde se encontraba reunida la iglesia orando. Amén. Dios obra sobrenaturalmente. Dios opera sobrenaturalmente. Oramos, yo oro por los que están en las cárceles para que Dios los proteja y los libre de toda criminalidad en esos lugares. Amén. Y mucha gente que está en esos lugares por tener ideas diferentes, por tener ideas que contradicen las actuales. Nosotros lo sabemos. Gente que es considerada enemigos por tener influencia de ideas renovadoras o libertarias. Están allí bajo inocencia, es decir, con acusaciones falsas están allí. Pero pronto esa gente, a través de la oración que se hace, va a estar libre en el nombre de Jesucristo. Van a ser liberados en el nombre de Cristo Jesús. La oración es una fuente de poder. Doblega las fuerzas del enemigo. Doblega las fuerzas o todo plan del enemigo hacia nuestras vidas, hacia nuestras casas. Cuando accesamos a la oración, les damos un derecho a Dios para que proteja a nuestros hijos. Cuando usted ora por sus hijos, hay un derecho que le damos a Dios aquí en la tierra para que cubra, para que proteja a nuestros hijos del mal, para que la delincuencia no los toque, para que el mal no entre a sus vidas. La sangre de Cristo la utilizamos, la aplicamos a través de la oración y la ejercemos con autoridad, y sobre aquella persona que la ejerzamos será cubierta y protegida. Damos libertad o damos orden para que ángeles acampen alrededor como servidores que Dios ha puesto para nuestro servicio y protejan la integridad física de nuestras familias y todo aquel por el cual nosotros oramos. Amén. Para que usted pueda ejercer un ministerio con autoridad, tiene que ganarla en oración. Hay gente que sabe mucha Biblia, que puede dar una cátedra, una enseñanza de la palabra, pero carecen de poder. Carecen de poder porque el poder se entrega o se manifiesta o se recibe a través de una vida de oración. Cuando Jesús obraba, los fariseos y la gente alrededor de él, como no habían visto un ministerio tan ungido, decían: este hombre no es como los escribas, no es como los escribientes de la ley, no es como los intérpretes que conocemos, no es como los maestros o rabinos que hemos tenido hasta el presente. Este hombre habla como quien tiene autoridad. Amén. Porque Jesús, cuando un endemoniado se le presentaba, le decía: sé libre, y el demonio salía. Amén. Pero Jesús, Lucas, con esto termino, Lucas capítulo 6, verso 2. ¿Por qué salían? ¿Por qué el demonio salía? ¿Por qué había autoridad? ¿Y cómo ganaba Jesús autoridad? Porque usted dice: porque era Dios. Jesús era hombre 100%. Jesús se formó como usted se formó, en el vientre de una mujer. Y nació como todos nosotros hemos nacido. Un hombre creado y formado ciertamente por concepción del Espíritu Santo, pero hombre. En aquellos días él fue al monte a orar. Amén. Él fue al monte a orar. ¿Y cuánto tiempo oró? ¿Media hora?
una hora. La noche en el calendario judío comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. Pasó 12 horas orando. Pasó 12 horas orando. Yo sé que no es la mucha horas, no es las horas, porque tal vez alguien te dice, ¿y cuántas horas oras tú? No es por las horas. Tenemos referencia de cómo oraba Jesús. Jesús oraba 12 horas. Muchas veces se apartaba en la mañana muy temprano antes que saliera el sol. 4, 5, 3 de la mañana se levantaba. Marcos capítulo 1 verso 35, no lo busquen allí todavía, lo busquen en Marcos 1, 35. Pero aquí, en aquellos días, pasó toda la noche orando. Y después de pasar toda la noche orando, vamos al 19, dice, toda la gente procuraba tocarle. ¿Por qué? Porque poder salía de él y sanaba a algunos y sanaba a todos. Amén. Ese poder viene sobre nosotros como iglesia también. Ese poder viene sobre ti, líder de célula. Ese poder viene sobre cada uno de nosotros en la medida que usted se une al principio que genera poder. Ese principio que genera poder es la oración. La oración. Si estamos desconectados de la oración, usted va a vivir una vida débil como cristiano, una vida muy raquítica como hijo de Dios, una vida movida por la carne. Pero si usted hace de la oración un fundamento, se determina, se disciplina, usted va a poder ver el poder de Dios manifestándose a través de su vida. Y la gente va a querer llegar donde usted se encuentra, porque quieren el Cristo que usted tiene. Amén. Quieren saber cuál es la fuente. Los discípulos descubrieron cuál era la fuente. Y ellos le dijeron en Mateo capítulo 6, en Lucas también 11, Lucas 11, verso 2 en adelante, dice, Señor, enséñanos a orar. Amén. Enséñanos a orar, porque a orar se aprende. A orar se aprende. ¿Y cómo se aprende? A través de la palabra y orando, amén. Orando, abriendo sus labios y hablándole a Dios con toda confianza. Pídanle y Él les va a dar. Pídanle y Él les va a dar. Búsquenlo y lo van a encontrar. Llámenlo y la puerta se va a abrir. Amén.